Amigos y amigas de No es hora de callar, qué gusto reencontrarnos después de casi un mes. Quiero contarles que no estuvimos por acá porque lamentablemente estaba incapacitada, un poquito enferma, problemas de columna, los años que van llegando. Pero bueno, aquí estamos nuevamente retomando todos estos temas que le interesan tanto a nuestras audiencias y el tema de hoy sí que les interesa. Así que yo estoy feliz de regresar, además de regresar a nuevo estudio aquí desde El Tiempo Casa Editorial en este podcast de No es hora de callar. Y la persona que me acompaña, un hombre maravilloso que he dicho varias veces que tenemos que clonarlo porque necesitamos muchos como él, cambiando la forma de pensar, reeducando y educando desde reconocernos como seres humanos. Creo que esa es la base de todo y gran parte de lo que él hace es eso. Él fue uno de los 10 mejores profesores del mundo, estuvo nominado al Global Teacher Prize, un honor además que nos representara y que llevara todo ese conocimiento que ha podido dar en el colegio donde él trabaja, pero además en otros espacios académicos. Les estoy hablando de Luis Miguel Bermúdez, el profe, un profe maravilloso, el profe que siempre quisiéramos tener en nuestra escuela, en nuestro colegio. Luis Miguel, bienvenido. Ginette y a todos los oyentes de No es hora de callar, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy aquí emocionado, además vuelvo y repito, un honor estar contigo, Ginette. No, el honor es mío porque creo que si hay personas que logran cambiarnos la vida, si hay personas que logran encauzar lo que nosotros somos como seres humanos, sin lugar a dudas son los profesores. Y lamentablemente en nuestro país y en muchos lugares del mundo pues no se les da ese espacio que realmente requieren los educadores, los profesores. Y este profesor en particular, como ya les había dicho, fue reconocido no solamente con el premio Compartir al Maestro, sino también dentro de esta categoría del Global Teacher Prize por esta forma en cómo se ha acercado a los estudiantes para hablarles de algo que necesitamos hablar en pleno siglo XXI, la sexualidad. Y nace de una experiencia personal bien compleja. Porque un profesor que está dedicado a un área específica termina revolucionando la educación para hablar de sexualidad? ¿Qué fue lo que pasó y qué lo conectó, Luis Miguel? Mira, me conectó la realidad de mis estudiantes. Una de las cosas que estábamos fallando en educación es que estamos enseñando completamente por fuera de los contextos y las necesidades de las poblaciones que están llamadas a ser educadas. Entonces, prácticamente estamos desconociendo eso y tenemos un mismo currículo para educar a todos de las mismas maneras y resulta que, como te digo, las necesidades de aprendizaje son diferentes y eso es lo que se tiene que reconocer en educación. Yo entro a dictar ciencias sociales y cuando me estoy dando cuenta de cuáles son los problemas de aprendizaje, cuáles son las dificultades en el aula de clase y muchas de ellas atraviesa por el hecho de que no estamos enseñando lo que se necesita. Y a mí me pasó, mientras que yo estaba enseñando que la Edad Media, que el Imperio Romano, que era lo que oficialmente se debe enseñar en ese curso particular en el que estaba, mis estudiantes estaban pasando por un montón de necesidades que si no se solucionaban en ese inmediato momento, de nada me servía estar enseñando cualquier otra cosa. Cuando el ser humano está destrozado por dentro, cuando un estudiante me llega a mi aula de clase destrozado como ser humano, violentado, ¿tú crees que él está en una disposición de aprender algo? Él necesita que su escuela lo ayude, lo recupere, lo saque de esa violencia y cuando él se recupere como ser humano, ahí sí podemos matemáticas, ciencias sociales y volver ese chico en ese conocimiento que todos queremos. A mí me pasó que estando en esta situación, desafortunadamente dentro de mi curso, que era un séptimo, niños que no superaban los 13 años, una de mis niñas de 12 años fue víctima de las redes de prostitución que están alrededor del colegio y una de ellas antes de cumplir los 13 años me quedó embarazada de gemelos y nadie en el colegio se enteró en el proceso de gestación. Y eso sumado a un montón de problemáticas que en las niñas desafortunadamente, Ginette, siempre
es todo con la parte sexual. Mira, los estudiantes en colegios públicos están supeditados a un montón de violencias de su entorno. Si son varoncitos, entonces tenemos que protegerlos de las pandillas y del microtráfico y toda la violencia generada alrededor del tráfico de drogas. Y si son niñas, tenemos que protegerlas de todo lo que tiene que ver con el tráfico sexual. Entonces siempre están ahí y estamos los estudiantes ahí, siempre están expuestos, y los colegios necesitan empezar a tener en cuenta esas realidades para empezar a educar en prevención y evitar todas estas problemáticas. Profe, pero además yo creo que hay algo con lo que acaba de mencionar, que es bien complejo y que efectivamente en el currículum o en el día a día del profesor con sus alumnos no se tiene en cuenta, y es que nosotros nos sentamos frente a los niños, frente a las niñas, frente a los adolescentes, y no sabemos cuántos de ellos han pasado por violencia sexual, y no solamente la violación, o sea, voy a hablar abiertamente, no solamente la penetración, es todo lo que significa la violencia sexual, es cómo la viven en su casa, qué ha pasado en el colegio, qué ha pasado. Muchas veces se encuentra uno casos de niñas que les ocurren las peores cosas en el tránsito de la escuela a su casa, en ese trayecto. Entonces, me imagino que también el repensar este tema de la educación, y lo que usted dice me parece súper claro, uno no puede obligar a un niño a que se aprenda la ecuación más compleja si no tiene la cabeza para hacerlo, porque está atravesando por una situación muy complicada. En medio de ese trabajo, ¿cómo se podría hacer una radiografía de eso? En un aula de clases, ¿cuántos niños y niñas pueden estar siendo o han sido violentados? Porque imagino que eso es lo que también se encuentra usted a diario. Uy, mira, y las cifras son más altas de lo que uno podría llegar a soportar. Desafortunadamente, cuando uno se mete de lleno al tema, se da cuenta que eso está ahí a la vuelta de la esquina y es de todos los días. Y una de las cosas que hemos tenido de inconvenientes y que más nos duele en el alma es que casi todos los protocolos de prevención de abuso sexual preparan al joven o al niño o a la niña para que vea a su mamá y a su papá, especialmente a la mamá de nuestra cultura, como ese agente de extrema protección. Todos los protocolos desde que confía en tu mamá, cuéntale a tu mamá, cuéntale. Entonces siempre enseñamos que la mamá es esa figura de protección de los niños. En mi experiencia, todos los casos de abuso sexual que tuve que empezar a trabajar tenían como cómplice a la misma mamá. Y es una cuestión de que está totalmente justificado el abuso sexual en esos espacios de muchísimas problemáticas sociales y económicas. Gran parte del abuso sexual que se justifica es precisamente por las cuestiones económicas. Muchas mamás le enseñan a la niña desde muy pequeña a naturalizar el abuso, de que es una forma de ayudar a la familia. Somos dos mujeres solas, si yo pudiera pues lo haría, pero no, el Señor la quiere es a usted. Entonces terminan de pagar el arriendo con las niñas. Y además otra cosa que está pasando, y es el hecho de que educan a las mujeres de que se sientan incompletas si no tienen a un hombre al lado, y eso se ve mucho en los espacios de los estratos populares, en donde prácticamente una mujer, si no tiene un hombre al lado y no tiene un hogar, está quedada en proyectos de vida. ¿Y eso qué pasa? En estos sectores, entonces la mujer llega, consigue su pareja, quiere construir ese hogar perfecto, no sucede, se la dejan abandonada con un hijo. ¿Y ella qué hace? Inmediatamente busca un segundo. Y este segundo repite la historia, la deja con otro hijo y vuelve y la deja y llega un tercero. A tal punto que las familias que están alrededor de mi institución son mamás que tienen hasta 3 hijos con papás diferentes. Y eso coloca más en riesgo a los hijos de abuso sexual, porque generalmente la figura del padrastro es como la que más está vulnerando a nuestros niños y niñas. Y entonces muchas veces la niña denuncia el abuso con la mamá, y la mamá prefiere proteger a su pareja sentimental y a esa relación que ella está construyendo antes que sus propios hijos. Y la respuesta es amenazar a la niña, especialmente amenazarla de que si habla, ella siempre va a estar con la mamá. Y que si habla, la violencia en la casa es lo que le va a empezar a tener, como dicen las mamás en mi localidad, lo que le corre pierna arriba, es la violencia. Los chiros sucios se lavan en casa, y así me silencian a las niñas. Y además yo agregaría algo a eso, profe, y es que
no solamente en los estratos bajos, sino en toda la sociedad. Esa figura de mamá que es comprensiva, de que cuéntale a ella, no es tan cierta, porque si uno hace una reunión de padres de familia y les dice, bueno, ¿cómo les habla de la sexualidad a sus hijos? O en nuestras casas, ¿cómo me habló mi mamá a mí de la sexualidad? Y me lo habló con miedo, ¿no? Como, ojo, si se embaraza se va a tirar la vida, ojo, claro, consiguió novio, pilas, no sé qué, Entonces no es un tema de diálogo, no es un tema de yo voy a encontrar una persona que va a comprender, por ejemplo, de que tuve mi primera relación sexual, o alguien que va a comprender de que me enamoré y de que estoy empezando a sentir cosas, sobre todo en esa edad preadolescente, cuando, como dicen los médicos, las hormonas se mueven. Cosas que se pueden hablar claramente de mi cuerpo, de mi sexualidad, uno nunca lo va a hacer con la mamá. O sea, la mamá no está pintada como esa figura que va a comprender qué es lo que me va a hablar mi hija, y mucho menos los hijos menos que le van a contar a la mamá algo. Los hijos varones. Claro, de hecho está más legitimado en la mente de los jóvenes que la persona con la que menos uno tiene que hablar de sexualidad es con los papás, porque la figura es negativa. O sea, todo en sexualidad que venga de los papás es negativo, siempre es al no, y siempre a descalificar al joven y al adolescente. Entonces los mismos jóvenes, nuestros mismos hijos e hijas saben, yo no hablo de sexualidad con mi papá y mi mamá porque es que eso es ponerme el cuchillo para mí mismo. Sí. Prefiero hablarlo con otras personas. Además que eso sí ha sido histórico, a ninguno nos ha gustado hablar con nuestros padres de sexualidad. No. Y yo incluso le digo ya a los que son papás, ¿tú te gustaría, ya que eres un hombre hecho y derecho, una mujer hecha y derecha, sentarse a hablar de sexualidad con tu papá y tu mamá? No, profesor. Entonces, ¿qué pretendemos que los adolescentes de la siguiente generación piensen distinto cuando nosotros tampoco hemos hecho algo diferente para que ellos cambien su visión con nosotros? Profe, pero precisamente a todos los adolescentes que nos están escuchando, ¿qué podemos decirles? Porque seguramente si hacemos una encuesta con quienes nos escuchan, el 90% o el 95% dirá, no, yo a mi papá y a mi mamá no le voy a hablar de sexualidad. ¿Qué les podemos aconsejar? ¿Con quién pueden hablar? ¿Dónde pueden encontrar una respuesta de, bueno, me llegó mi primer periodo, ya soy una persona que está lista para la sexualidad? O sea, cosas que son tan normales, pero que además hay que hablarlas. Mira, yo siempre le digo esto a mis estudiantes porque es verdad. Digo, ¿yo con quién hablo? Digo, mira, uno siempre tiene como en su ser algo que le despierta a la otra persona en cuestión de confianza. Yo siempre les digo, mira, uno siempre confía en el par, en el amigo, pero en temas de sexualidad es mejor que confíes en una persona que tú sientas que tiene mayor bagaje para ayudarte. Eso está en un mundo adulto. Confía en la persona que más te genere confianza. Eso siempre le digo a los jóvenes, aunque eso no está poco garantía. Pero sí, porque la persona que más me genera confianza puede ser mi amiguita de mi misma edad, que ya le pasaron cosas peores. O que le pasó algo. Entonces, ¿sí? Uno siempre la iniciativa coge y habla con el profesor o profesora que más confianza te dé. Sin ser eso garantía, pero al menos es mucho mejor que coger al amiguito y a la amiguita. Segundo, estamos como ahorita casi cuando el joven no confía en mano de carne y hueso, pues va directamente a las redes sociales. Entonces, en vez de estar peleando con eso, es empezarlas a utilizar a favor de lo que estamos educando. Exacto. Entonces lo que hacemos nosotros es resaltar y registrar y rastrear todas las aplicaciones, redes sociales y todo lo que nos brindan los medios de las nuevas tecnologías en cuanto a temas de sexualidad que pueden ser pertinentes para nuestros estudiantes. Por ejemplo, ahí ya en el colegio está institucionalizada la página de Sexperto, que es la página del Estado colombiano de pública que le permite a cualquier persona entrar y hacer cualquier pregunta sin ningún tapujo, y ahí va a haber un profesional las 24 horas del día siempre respondiendo. Incluso han ido más allá, y para los que son afiliados a Capital Salud, incluso la aplicación le puede dar una cita médica inmediata, porque es que información hay mucha. Pero si yo soy un adolescente que quiero buscar una información sobre cómo protegerme del embarazo, encuentro una información que creo que es la pertinente para mí, listo, la información no me va a proteger.
necesito ejecutarla. Y ahí es cuando están los inconvenientes. Entonces ahí es cuando la página, además de dar la información, te dice te tengo la solución. Recordemos las páginas, profe, por Mira, favor. está, por ejemplo, en páginas, está la página Desexperto. Por ejemplo, también hay el portal de Colombia Diversa. También tiene muchos elementos muy positivos, por ejemplo, para las personas con orientación sexual diferente. Y es colombiadiversa.com. colombiadiversa.com. Y Desexperto. Sexperto.com, que es la que te responde todas las preguntas en sexualidad. Además, también les promovemos la página de Profamilia. Profamilia Sí. y la Fundación Oriéntame también tienen en su sentido social páginas que responden preguntas y asesorías. Profamilia tiene el programa de Profamilia Joven, que Sí, también... yo les recomiendo mucho, por favor, la página de profamilia.com. Exacto. Y les ayudamos a ubicar los puntos de Profamilia y Oriéntame más cercanos a sus hogares para que puedan llegar y pedir información pertinente. Y también tenemos una aplicación que salió hace poco que se llama Ellas, y es una que incentivamos para que las estudiantes y también los hombrecitos la bajen, y ahí le dice todo lo que tiene que hacer una víctima de violencia de género. Entonces, Ellas, ahí yo incluso la tengo en mi celular. Es la aplicación, o sea, la busca uno en la app normal, Ellas, y se puede descargar en el teléfono. Y entonces ahí te dice paso por paso qué es una violencia de género, que va desde las violencias simbólicas hasta las violencias físicas. Incluso te da razones a las mujeres para que identifiquen las violencias económicas, esas que son tan vistas, tan naturalizadas, pero también dice, es una violencia y tienes derecho a denunciarlas. Las violencias psicológicas, ¿no? Cuando lo destruyen a una punta de palabras. Bueno, entonces, grábense por favor muy bien las aplicaciones, las páginas, porque son necesarias, y les voy a leer esto. Con los grados más pequeños, como octavo, realizamos la misma metodología, pero, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta de la importancia de caracterizar las poblaciones de los colegios, porque si bien todos tenemos nuestra sexualidad, debemos entender que esta varía de acuerdo al contexto cultural, a la forma en cómo se han criado y se han educado los menores. Por ejemplo, cuando hicimos la misma metodología en las primeras clases con el grado octavo, así como había muchas preguntas enfocadas en el reconocimiento erótico de la sexualidad, también nos preguntaron sobre sexo oral. Las mismas preguntas, pero con otra terminología. Me acuerdo que en octavo salieron preguntas disruptivas que estaban más enfocadas a la masturbación. Entonces nos plantearon cuestiones como: ¿qué es ahorcar al ganso? ¿Por qué le dicen ahorcar el payaso? ¿La masturbación es mala? ¿Las niñas se masturban? Yo esta misma lectura la hice la semana pasada en el cierre de la Feria del Libro, porque allí se presentó este maravilloso libro que les invito a que lo compren, Sexualidad sin pelos en la lengua, escrito por Luis Miguel y también por Simón Granja, periodista de acá El Tiempo, pero toda la base de este libro es de Luis Miguel, y esa página en particular me llamó la atención porque está ligada a algo que nosotros seguimos haciendo muy mal como adultos, y es ponerle palabras diferentes a lo que es natural en los cuerpos y en la cotidianidad sexual de los niños y las niñas y las adolescentes. ¿Qué hay que decirles, profe, sobre todo a los papás, sobre este tema? Mira, es que cuando la mayoría de padres de familia no dimensionan el daño que le hacen a los niños y niñas cuando no les enseñan a dar nombre a todas las partes de su cuerpo, especialmente los genitales. Entonces piensan que la conchita, que la florecita, que el chitico, que el pajarito, y lo que hace eso es especialmente poner en un estado de vulnerabilidad al niño frente a cualquier violencia sexual que esté a futuro. Sí. Entonces, cuando uno son con palabras, por ejemplo, cuando llega un adulto que tiene las intenciones de un abuso, empieza con las mismas palabritas que le enseñaba mamá. Es que venga, que yo quiero ver su florecita, venga la conchita, venga no sé qué. O coja el pajarito, que no le va a hacer daño, venga que es que ese no. Entonces, si ves cómo eso contribuye a que haya un espacio de vulnerabilidad para que el niño no pueda llegar a reconocer su propio cuerpo porque ni siquiera le puede dar un nombre. Sí. Y además eso genera muchísimas tergiversaciones, por ejemplo, a la hora de tramitar un abuso.
Una que llegue y, por ejemplo, que una niña coja y nunca le enseñaron que era la vagina, la vulva, y ponga con otros nombres, el adulto puede llegar a pensar que es otra cosa. Entonces, por eso la importancia, además, cuando tú le enseñas al niño a nombrar sus genitales como son, les estás enseñando que es parte normal de tu cuerpo y que puede llegar a nombrarlo como se nombra el brazo, se nombra la mano, y eso le ayuda al niño a empezar a reconocer el gobierno de su propio cuerpo. Nos han enseñado a gobernar todo nuestro cuerpo menos nuestra parte íntima, nuestra parte genital, que es la parte más importante porque es la que todo el mundo nos quiere vulnerar. Entonces, decirle a los niños cómo son las cosas nos va a proteger precisamente de espacios de vulnerabilidad de abuso sexual. Pues bueno, se nos va acabando el tiempo, pero yo les quiero reiterar la invitación porque este tema que estamos tratando, este libro que ha hecho el profe Luis Miguel Bermúdez y este tema del que estamos hablando hoy es fundamental para empezar a cambiar estereotipos, para empezar a reeducarnos, para evitar dolores de cabeza, y no solamente me refiero al tema porque además los padres lo dicen así, ¿no? Ya empezó a tener novio, entonces viene el dolor de cabeza porque se va a dejar embarazar. Y no es solamente eso, es el tema del abuso sexual, sí. Es cómo nosotros somos quienes decidimos en nuestros cuerpos y no se lo estamos enseñando bien a nuestros hijos por ese tabú que seguimos teniendo. Entonces, profe, ¿cuál es nuestra conclusión y nuestra reflexión final sobre este tema? Y ojalá tengamos nuevamente un encuentro, porque creo que este tema hay que seguirlo hablando y hay que seguirlo llevando a los jóvenes, a las niñas, a los niños, pero sobre todo a los papás. Mira, yo el mensaje final se le digo a los papás desde mi propia experiencia. Y voy a enfocarme mucho en un tema, porque se han enfocado mucho en el embarazo adolescente, pero hay otra que es la problemática, que es el abuso sexual, y me he dado cuenta cómo, por ejemplo, cuando es el tema de abuso, hay como que una cuestión social de tener ese tema más guardado que, por ejemplo, el embarazo adolescente, y te lo digo porque yo manejo los dos temas. Por embarazo adolescente me han llamado muchísimo, pero para abuso es como que todavía hay una resistencia, y más cuando se habla de abuso infantil. Sí. Y aquí quiero empezar a decir, todos crean, el abuso infantil o el abuso sexual no respeta ni orígenes, ni sexo, ni cuestión social, nada. Todos y todas estamos expuestos. Y una de las cosas que le quiero enseñar especialmente a las mamás y a los papás cuando enseñan de prevención es que solo se le enfocan a la niña enseñar que un abuso sexual es que la cojan en la calle y la violenten y la penetren y pare de contar. Y en nuestra experiencia, muchas de nuestras niñas y también niños descubrieron que estaban siendo abusados sexualmente cuando en clase se les enseñaron las diferentes tipificaciones que hay de un abuso. Entonces, por ejemplo, me di cuenta, y eso para que las mamás que siempre están diciendo que enseñándole a la niña a decir no, pero no a cómo protegerse, y es que gran parte de los abusos sexuales se están dando en la primera relación sexual de la niña. Y también es una forma de la mala educación que le estamos dando a los varones. Entonces llegan y a la niña le estamos educando que la primera relación sexual va a ser especial, va a ser idílica, que el novio perfecto, y lo buscan de esa manera, pero no le enseñan lo que eso va a ser real. Entonces cuando la niña, con la adolescente, mujer, y con el novio consienten la primera relación sexual y ambos están emocionados y van a iniciar, cuando ya van a empezar y la niña empieza a sentir el dolor de una penetración, ¿sí? Es cuando dice, no, esto no era tan bonito, y inmediatamente le dice al novio, no. Exacto. No, pero el novio está en la mentalidad, no, ya me dijo que sí, y prosigue. Y la niña lo permite, y a pesar de que se siente mal y se siente incómoda, ella no lo tipifica como un abuso porque nunca se lo mostraron así. Y porque además nos metieron en la cabeza que la primera relación sexual es dolorosa, y entonces aguántese. Entonces enseñarle a las niñas desde pequeñas, dice que cuando ella dice no, es no. Y a enseñarle al varón desde pequeño que cuando una mujer te dice no, es no. Así te haya dicho al principio que sí. Exacto. Entonces, eso es lo que yo les digo a los papás y las mamás. Cuando vamos a prevenir a nuestras niñas del abuso y a nuestros niños, hacemos lo mismo que en sexualidad. Ponemos palabras rarísimas como o encriptadas como cuídate, cuídese, pero ni le dicen de qué, ni le dicen cómo. Y cuando el adolescente va a llegar, y si es niña, decirle a la mamá, ya sé el cómo me voy a cuidar,
viene la violencia, pero es que usted no se tiene que cuidar porque es que las señoritas no se cuidan porque deben estar en la casa. Entonces, ese es mi consejo. Hablen abiertamente del abuso sexual, así usted no maneje el tema. Lo importante es que en la familia se sepa que están abiertos los canales de diálogo. Hay que hablarlo, así tú creas que en tu casa no estás expuestas a un abuso sexual. Todos estamos vulnerables a eso. Pues bueno, ese es el mensaje más concluyente para donde, por favor, hablen de la sexualidad, pero háblenlo abiertamente, porque si lo hacemos así, seguramente estamos previniendo una violencia sexual porque siempre la hemos cubierto. Y como lo dice el profe, muchas mujeres y muchos hombres se han dado cuenta después de 20, de 30 años que fueron víctimas de violencia sexual, pero como siempre les hablaron con tapujos, nunca entendieron, lo naturalizaron tanto que hasta ahora vienen a comprender que eran víctimas de violencia sexual. Profe, bienvenido siempre y gracias, mil gracias por este trabajo, por este libro, por el trabajo de todos los días y por guiar a tantos niños y tantas niñas, a tantos jóvenes, porque lo necesitamos. Mil gracias. Ginette, yo creo que no hay nombre más pertinente a tu proyecto que ese que le dan. No es hora de callar. Y yo vuelvo y cierro como a todos. En sexualidad, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Por eso el título del libro fue eso. En sexualidad hay que hablar sin pelos en la lengua. Es no quedarse callados. Así es, sin pelos en la lengua, hablar de sexualidad. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. No olviden, no es hora de callar.